Bueno, y esta noche profundizamos en las impugnaciones presentadas por el CACIF, algunos artículos del reglamento de la unidad de medios, además algunos puntos de la reforma electoral. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Ley Electoral, pero antes los dejo con la nota del día. El presidente de CACIF, Marco Augusto García, explicó que existe ambigüedad en el término campaña anticipada, debido a que la ley electoral y de partidos políticos no especifica en qué momento se convierte anticipada. Viola varios principios constitucionales. En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral le están dando atribuciones de calificar delitos. Esto es una violación a la misma Constitución de la República, pues la calificación de los delitos le corresponde en exclusiva a los tribunales del orden penal, siguiendo el debido proceso. Consideró como grave que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral no se puedan apelar. Consideramos que el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral va a fijar las pautas, va a fijar los precios, va a calificar qué tipo de propaganda se hace y qué tipo de propaganda no se hace. Eso es limitar los derechos políticos de los individuos. Además, resaltó lo siguiente. De dónde venga el dinero para las campañas, pues ese va a ser objeto de una fiscalización aparte por los organismos adecuados. Pero esto no tiene nada que ver con el tema de financiamiento ilícito. Lo que estamos tratando es que el proceso electoral que se va a tener lugar en el año 2019 sea lo más claro y transparente posible. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Ley Electoral. Estamos profundizando sobre estas objeciones que se presentaron a la norma, las modificaciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada en el 2016. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Ley Electoral. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos visita en el estudio el abogado constitucionalista Estuardo Ralón. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Peque. Y también nos visita Renzo Rosal, analista político. Buenas noches. Bueno, comencemos con este punto que ha causado controversia. 11 son los artículos impugnados, donde pues hay, dicen el CACIF, algunas áreas grises o violaciones a la Constitución. Comencemos con el licenciado. ¿Cuáles serían estas violaciones? ¿Cómo ve usted esta impugnación que se presentó, esta acción de inconstitucionalidad? Sí, efectivamente, pues tal vez comentar el contexto o la percepción, yo diría, ciudadana cuando se da esta reforma. Yo diría que cansados de los vehículos electorales y el abuso a la ley electoral, grandes temas donde había una percepción de consenso, como el hecho de que no se empezara a partir del 15 de enero, después de la toma de posición de los presidentes, una campaña anticipada, completamente, digamos, en abuso de las normas y con poca capacidad de poder reaccionar ante esas situaciones. Digamos que hace que se plantee una reforma con, creo que buenas intenciones. Sin embargo, la impugnación es una impugnación sobre algunos aspectos técnicos constitucionales de que la redacción no fue la mejor. Son 11 preceptos de la ley, algunos del reglamento de la unidad de control de medios, pero realmente son 5 temas que creemos nosotros merecen un análisis de la Corte de Constitucionalidad. Ya han sido impugnados varios de estos temas por la Cámara de Medios. De hecho, ya se agotaron todas las fases procesales en esa impugnación y está en estado de resolver de la Corte. Y muy rápidamente, digamos, esos temas tienen que ver con el principio de libertad de contratación y libertad de empresa. Por ejemplo, y voy a poner el caso de una empresa como esta, donde si seguimos la normativa tendría que dársele prioridad a lo que venga de la unidad de medios para que eventualmente un canal de cable tenga que ceder espacio a un 5% del valor comercial, según estimado que hace la unidad de control de medios, y tiene que mover a la pauta que pueda tener contratada, sea un medio, por ejemplo, de estos, puede ser que se dé un medio radial, puede ser que se dé un canal de televisión abierta, inclusive en los medios escritos. Esto
digamos, no es en sí una libertad de contratación, sino es una especie de imposición a una tarifa llamada tarifa electoral, que es una quinta parte del valor comercial que se estima por la unidad de medios. Ese digamos, es un tema de los 5 que se atacan por principio, porque básicamente debería de tenerse la libertad de poder fijar los precios de mercado y de contratar libremente. Quedémonos con este primer punto. Renzo, ¿qué opina usted de estas impugnaciones presentadas y que también, bueno, dicen atentan contra estos principios? Bueno, hablemos en este primer punto. Claro. Bueno, hay que tomar en cuenta que las reformas del 2016 vienen en buena medida impulsadas por un conjunto de temas, algunos producto de la coyuntura, pero otros más producto de la acumulación de disfuncionalidades. Está claro que todos los procesos electorales, la misma ley electoral se había quedado corta y había que dar pasos importantes para intentar, digamos, corregir esas imperfecciones. Uno de esos aspectos fundamentales, que es nuevo, por supuesto, en la normativa guatemalteca, es lo que se denomina el régimen, en este caso un nuevo régimen de control de la relación entre medios de comunicación y el proceso electoral en general, la relación medios-partidos políticos. Estamos claros, creo yo, como buena parte de la ciudadanía, de las disfuncionalidades que han estado acarreando esa relación. ¿Por qué había que cambiar o modificar esa relación? ¿Cuál era la irregularidad que existía? Bueno, yo lo pondría en plural, es decir, irregularidades. No se trata en ese caso, lamentablemente, digamos, de una relación, entre comillas, de mercado, sino se ha tratado fundamentalmente de un proceso en donde uno de los elementos que se ha erosionado es el tráfico de influencias, el tema de cómo algunos medios de comunicación se han beneficiado, digamos, de este tipo de factores. Y eso lo que ha creado son unos terribles escenarios que no para nada apuntan a la necesaria democratización de los medios de comunicación y de esa relación responsable y ética que debería de mediarse. Por lo tanto, entonces, este nuevo régimen de medios que se plantea en el decreto 26/2016 intenta hacer unos primeros pasos y que por supuesto tendrá que profundizarse, ojalá, a futuro. Ahora, Renzo, ¿es justo esta tarifa electoral, la llamada tarifa electoral, que tendría un costo menor a lo que en el mercado se está dando? Yo diría que no es necesariamente el punto de justo o no, sino aquí vamos a ver, para corregir esas disfuncionalidades, que además no es solamente el caso guatemalteco el que lo tiene, sino se ha planteado a lo largo y ancho de un montón de países, no solo latinoamericanos, sino otras regiones, evidentemente se necesita tener un órgano o una instancia reguladora. Y en este caso lo que está haciendo la ley electoral con este nuevo régimen de medios es establecer la tarifa electoral como un mecanismo que busca poco a poco ir, digamos, reduciendo a la asimetría y corrigiendo estas imperfecciones que hemos tenido rodeadas por lo menos durante las últimas 3 décadas y que en los últimos años, en las elecciones 2011 y 2015, se han hecho más claros, más evidentes. Por ejemplo, el informe de la CICIG sobre el financiamiento de la política deja al desnudo, como otra serie de documentos académicos y demás, esa relación perversa. Y por lo tanto, lo de la tarifa electoral, que en otros países, que además no es un invento guatemalteco, en otros países existen tarifas electorales del 10%, del 15%, en Guatemala inclusive fue del 20%, lo que busca es establecer, y al final de cuentas creo yo que si uno lee con acuciosidad los artículos del 220 al 223, que más o menos son los que estamos discutiendo en esta ocasión, encuentro con que hay algunos mecanismos que no han sido mencionados, es decir, los medios de comunicación, primero, no están obligados a entrar en este juego, es un proceso de orden voluntario, que tiene como primera base el que haya un registro de medios. Además está establecido como un mecanismo de orden técnico poner a disposición los pliegos tarifarios, la disponibilidad de tarifas, la disponibilidad de franjas horarias. No se trata de inundar, por ejemplo, en época electoral, obligadamente, solo de pauta a los partidos políticos, dejando fuera las pautas tradicionales que tienen mucho medio de comunicación. Dice Renzo que no hay una obligatoriedad a los medios de comunicación y que existe un registro de medios. ¿Esto en la práctica es así? No es así. El artículo 222 de la reforma, digamos en la parte conducente, habla que los medios de comunicación no podrán limitar en forma alguna la contratación a que se refiere el artículo de dar prioridad y de aceptar la tarifa electoral. De hecho, hay responsabilidad legal eventualmente de los representantes legales, directores de medios, y podría llegar incluso a los accionistas de quienes estén o usufructuando o utilizando o siendo propietarios de alguna empresa de medios impresos o de cable, de, digamos, ir en contra de este precepto. Es decir, la imposición que establece la ley es una imposición que no deja
margen alguno para una autonomía de voluntad. Eso digamos, es uno de los párrafos específicos que se impugnan, porque rompe con la doctrina de la Corte de Constitucionalidad en varios principios, el hecho de poder utilizar con certeza jurídica un permiso, una autorización gubernamental, la libertad de comercio, la libertad de contratación. Así que, digamos, en el primer tema es un tema que se está impugnando por estos principios técnicos que se lesionan, que es perfectible, que quizás no era esa la intención, que tuviera ese alcance y que la redacción fue desafortunada. Es probable que la redacción sea desafortunada. Lamentablemente, esa regla de juego es la que, si no es expulsada del ordenamiento jurídico, tendremos cuando sean convocadas las elecciones. ¿Se está vulnerando un derecho allí? Creo que varios principios constitucionales. Se puede estar la propia libertad de acción, la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad de contratación. En ese tema es lo más preocupante. Recordemos que también los medios de comunicación van subsistiendo por temas de rentabilidad, y si le decimos a un medio, mire, usted tiene que perder necesariamente cuando venga la imposición de la tarifa electoral en los espacios premium para determinados candidatos, no solo tiene que incumplir contratos que pueden tener multas, sino que si se le va a pagar la quinta parte del valor de mercado que la unidad de medios establezca, sin duda alguna es una transacción que lo que va a generar es una enorme pérdida para cualquier medio. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Ley Electoral. Volvemos. Seguimos hablando de estos puntos que se están impugnando ante la Corte de Constitucionalidad. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos hablando de las impugnaciones presentadas a la Ley Electoral y de partidos políticos. En el primer bloque hablábamos de que, bueno, presumiblemente hay una violación de derechos, pero también qué va a pasar con los espacios, con estos spots de los partidos políticos que ahora el Tribunal Supremo Electoral va a ser el encargado de distribuir y de pautar en los medios. ¿No va a existir una imposición de aquí en qué horarios, en qué momentos se van a pautar estos espacios, Renzo? No, digamos, en principio hay que tomar en cuenta que se trata de una dimensión nueva, en el caso de guatemalteco. Por lo tanto, los artículos que estamos discutiendo establecen, por ejemplo, que la base de todo este asunto es la aplicación del principio de igualdad. Es decir, lo que se busca con esta nueva normativa es hacer que todas las organizaciones políticas tengan, digamos, la misma posibilidad de acceder a los medios de comunicación. Por eso hablaba al principio de las disfuncionalidades. Por lo tanto, tiene que haber una necesaria negociación muy activa entre el Tribunal Supremo Electoral y esos medios que decidan inscribirse, y además el registro ya hubo un primer proceso en ese sentido, según entiendo, para poder, y el artículo 222, dice que los medios de comunicación, a solicitud del Tribunal Supremo, tendrán que poner a disposición cuáles son su tarifario y cuáles son la disponibilidad que tienen, la disponibilidad de franjas horarias. Por lo tanto, está claro que si hay, por ejemplo, un medio de comunicación que ya tiene comprometido, como sucede muy a menudo, con otros patrocinadores, con sector privado, etcétera, convenios, digamos, contratos de larga duración, no va a poner a disposición ese tipo de franjas horarias. El tribunal no tiene, digamos, no tiene la función, no tiene el marco para la cuestión coercitiva de decirle, tire usted el convenio que ya tiene establecido para 2 o 3 años y dele prioridad a este asunto. Por lo tanto, la disponibilidad de horarios en la práctica va a ser reducida, porque entonces ahí es donde tiene que establecerse claramente en qué franjas horarias cabe la posibilidad que se puedan incluir, por ejemplo, spots de X duración, más o menos de 30 segundos, digamos, y las franjas horarias tienen que dar cabida a todas las fuerzas políticas. Entonces, una franja premium posiblemente le dé espacio para 5 partidos, pero entonces ahí no aplica el principio de igualdad. Por eso digo que las franjas premium u otro tipo de franjas horarias van a estar fuera de este asunto. Eso es la operatividad. Por supuesto que todo esto que estamos hablando implica que el Tribunal Supremo Electoral tiene que tener la capacidad de poder implementar con la suficiente antelación un asunto que técnicamente es bastante complejo. Es complejo porque todas estas agrupaciones políticas que van a participar tendrían acceso a un espacio
dentro de televisión y radio. ¿Cómo se van a acomodar esos espacios? ¿Cómo se van a distribuir para que no exista, digamos, algún recelo de alguna agrupación política que diga no estoy siendo tratada con misma igualdad? Correcto. Un instrumento básico que establece la ley y su reglamento es el plan de medios. Es decir, una base en términos operativos de esto es que todos los partidos políticos tienen que entrar en una nueva faceta, cambiar, digamos, de chip y tienen que ponerse a hacer una tarea eminentemente técnica, como sucede con muchos casos con la iniciativa privada, con las empresas. Me refiero a tienen que trabajar planes de medios. Eso significa, y a la misma ley establece, cuál sería la distribución de esa tarifa. Es decir, el 50% del tiempo que tendría que estar dedicado a la campaña presidencial, el 25% para las campañas para diputados distritales y el 25% para las candidaturas a nivel local, a consejos municipales. Sobre esa base y sobre otra serie de criterios de orden técnico, cada partido está obligado a hacer su plan de medios. Ese plan de medios cruzado con la disponibilidad de franjas horarias de tarifas es donde sale, digamos, el plan de medios general. Ese plan de medios es un producto básico que tiene que elaborar el Tribunal Supremo Electoral, es decir, poner sobre una misma mesa todos los planes de medios de las 15, 20, 25 organizaciones y eso cruzarlo con las tarifas y la disponibilidad horarias. Por supuesto que técnicamente no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, pero no veo en este caso que desde el punto de vista legal se esté haciendo un asunto que nos levante demasiado la epidermis, digamos. El escenario que está presentando Renzo, que es complejo, ¿sí? Donde se van a poner sobre la mesa estos planes de medios y la decisión del Tribunal Supremo Electoral, que obviamente también va a estar bajo la lupa de las agrupaciones políticas. ¿Cómo se va a desarrollar en la realidad? ¿Cómo ven ustedes que va a materializarse? Yo creo que hay una diferencia entre el espíritu que motivó la reforma, las capacidades operativas del Tribunal Supremo Electoral y la Unidad de Medios y el texto de la ley constitucional ya reformada. Hay una diferencia, no están alineados. Y menciono esto, que no están alineados, y empiezo por el texto, que es lo que se ataca en la inconstitucionalidad, porque la tarifa, que sea una quinta parte del valor de mercado, está en el texto. Y eso es básicamente ni siquiera los costos que puedan tener los diferentes medios para dar esas pautas. Eso está en el texto. El otro tema que está en el texto es una redacción imperativa, una facultad de contratación del Tribunal Supremo Electoral. Explíquenos qué es una redacción imperativa. Que no deja margen a una negociación y contratación, y que es una imposición. Y se convierte en una imposición cuando usted en el texto establece que los medios no pueden limitar en forma alguna todos los aspectos del artículo que le dan esa facultad al Tribunal Supremo Electoral de decidir esos horarios, esos espacios, esas pautas a esos valores. ¿Qué personas lo van a implementar y si van con algún criterio discrecional, con algún criterio objetivo, con algún criterio técnico, si tienen el personal, si los requerimientos de diferentes partidos van a determinados horarios de determinados medios donde quieren contratar? Esos son complejidades operativas que van a someter al Tribunal Supremo Electoral a una prueba muy complicada y a un desgaste de cuestionar si actuó técnicamente, si actuó imparcialmente, pero el texto, que es lo que se está impugnando en la inconstitucionalidad, tiene un margen prácticamente nulo en cuanto a la contratación, es más una imposición, una tarifa, precio tope y una prohibición de impedir que el Tribunal Supremo Electoral ejerza todas esas funciones, y si quebranto esa prohibición podría incurrir en infracciones no solo administrativas, sino incluso en algún delito. En cuanto a los costos de los espacios, de que esta tarifa electoral es polémica, de que no hay un margen de negociación, dice el INC, un margen nulo, ¿qué se responde a esos señalamientos? Bueno, desde mi punto de vista, yo no soy obviamente la autoridad electoral, no formo parte de ella. Hay que leer otras consideraciones que están planteadas en la ley. Y agrega el artículo 220. Menciona que esta tarifa electoral, dice la tarifa electoral, ese valor que los medios de comunicación que posean
frecuencias por usufructo otorgado por el Estado. O sea, aquí no estamos hablando de poner en marcha lo que se ha denominado precios tope. Si estuviéramos, por ejemplo, hablando de un negocio cualquiera, es decir, la venta de objetos, de computadoras, de cámaras o de vehículos, estamos hablando de un asunto en donde hay un elemento central. La posesión de las frecuencias es del Estado y el Estado las da en usufructo. Por supuesto, y agrega el mismo artículo, o que requieran de una autorización gubernamental. Por ejemplo, en otros países probablemente exista, qué sé yo, un registro oficial de periódicos o un registro de otro tipo de medios. En Guatemala no existe. Aquí fundamentalmente estamos hablando del tema del usufructo. Y el usufructo lo tienen, por ejemplo, las empresas de radio, las radiodifusoras y las televisoras. Pero no es propiedad de ellos. Es del Estado esto, y se da en usufructo por un cierto y determinado tiempo y bajo ciertas reglas del juego, que son las que tiene bajo su responsabilidad la superintendencia, la SIT, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Así que creo que hay algunos aspectos que hay que complementar, digamos, en la discusión. Y por lo tanto, creo al final de cuentas que estamos hablando de dar unos pasos de cambio importantes, unos primeros pasos. Que por supuesto significa alterar, digamos, un poco lo que se ha venido haciendo, sí, pero en aras de un asunto trascendente, que es contribuir a democratización y a la transparencia y a reducir, probablemente no eliminar, pero reducir muchas de las áreas de opacidad que históricamente o en los últimos tiempos nos ha cobrado una enorme factura como país. Creo que en aras de eso, por supuesto, que va a implicar pasos importantes y entrar a un horizonte en donde no tenemos todo preestablecido. Por supuesto que hay un escenario de incertidumbre como todo lo que reina, pero creo yo que el momento de cambio, no solamente en Guatemala, sino a nivel de esfera global, marca que precisamente hay una tendencia generalizada para aplicar este tipo de normativas, este tipo de principios. ¿Renzo implica pérdidas también monetarias? Pues no. Cambio que usted menciona, eso habría que evaluarlo desde el punto de vista más financiero. Habría que ver que también para varios medios de comunicación en la época electoral, bajo las reglas no estas, sino las tradicionales, ha significado un enorme negocio. Y ese negocio que no es necesariamente solo desde el punto de vista económico-financiero, sino tener derecho de picaporte a la influencia en decisiones políticas, es decir, transgredir más allá de lo que establece una relación supuestamente entre un medio y un partido político. Entonces creo yo que esto es un correctivo, y es un correctivo que probablemente su aplicación suene, mejor dicho, lo que está aquí planteado en la ley, porque su aplicación veremos, está a ver cómo se implementa. Ese es un reto, pero lo que está planteado acá implica, por supuesto, dar golpes fuertes, pero creo yo, reitero, que tiene que ver con el carácter de la regulación por parte del Estado. Vamos a la pausa y luego le doy la palabra al licenciado Raló. Volvemos luego de este corte. Seguimos discutiendo sobre las impugnaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de las impugnaciones a la ley electoral y de partidos políticos. La etiqueta SF Ley Electoral, tiene la palabra el licenciado Raló. Sí, yo quería reparar en un punto que Renzo comentaba sobre el texto del usufructo otorgado por el Estado. Y como él bien indica, leyó también que continúa el texto indicando o que requieran una autorización gubernamental. Realmente, cuando yo hablaba de que el espíritu no es exactamente igual al texto y con el texto se pueden lesionar artículos, las empresas de cable necesitan una autorización gubernamental para operar. Los periódicos también necesitan una autorización gubernamental para operar. ¿Y eso no es un usufructo? ¿Cuál será? No tiene que ser un registro de periódicos, pero todas las entidades, todas las sociedades necesitan tener una habilitación de un registro público, que es el registro mercantil, una habilitación de una patente, un número de NIT. De hecho, es un delito no cumplir con obtener estos registros. Está tipificado las operaciones clandestinas, que es cuando se realiza un emprendimiento sin obtener las autorizaciones gubernamentales correspondientes. Entonces, cuando se habla de cualquiera que requiera una autorización gubernamental, no se focaliza solo en los usufructos de las frecuencias radioeléctricas del Estado. Estamos hablando prácticamente de cualquier tipo de asociación, de cualquier tipo de sociedad
de cualquier empresa de cable, y el espectro es muy amplio, en donde se le pone la imposición y también la responsabilidad a que todos estos no pueden impedir esa labor de imposición de la tarifa electoral y de imposición de ciertas franjas para poderse publicitar en campaña. O sea que ahí va la discusión constitucional si nos están lesionando los preceptos. Pasemos a alguna... Sí, respuesta. a mí me llama la atención, digamos, invocar este tipo de principios y demás en este caso particular y en este tiempo en particular. Recordemos que estamos hablando de un decreto que fue aprobado en abril del 2016 y después de 2 años, 4 meses, 28 en total, estamos hablando de someter esto. Entonces también ahí me parece, y es un tema que dejo nada más planteado sobre la mesa, cuál es la intencionalidad final de una acción de esta naturaleza, que bien el CACIP pudo haber presentado en otro momento, digamos, y el hacerlo ahora pone en unas circunstancias todavía más difíciles. Entonces creo yo, aquí estoy hablando de intencionalidades de orden político. Vamos al segundo tema también que queríamos abordar, la campaña anticipada. ¿Cómo se está abordando en estas modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos? Obviamente hay un espíritu para querer controlar lo que conocíamos o veíamos como una práctica en los años anteriores, previos a las elecciones, en donde el candidato se anunciaba de manera incluso abusiva. Pero ¿qué está pasando con el término campaña anticipada en estas modificaciones? Sí, y efectivamente... creo que la mayoría de ciudadanos, pues nos era indignante, chocante ver cómo no se aplicaba correctamente la ley, porque la ley electoral tenía una división muy clara entre los actos de proselitismo y los actos de campaña, y ante el abuso desmedido de campaña no se hacía nada para detenerlo. ¿Por qué se está impugnando la redacción de ese tema en la ley electoral? ¿Qué es lo que se está impugnando? Se está impugnando que simplemente dice que es una actividad prohibida. Está prohibido. Y una consecuencia de quebrantar esa prohibición eventualmente es no poder ser inscrito como candidato. Sin embargo, no se dice en qué consiste la campaña anticipada, no hay un concepto. Hay una prohibición, hay una sanción, pero no hay un supuesto normativo que deje con claridad qué actos son campaña anticipada y cuáles no lo son. Y voy a ejemplificar lo peligroso de no tener una conceptualización. Dentro de toda esta, digamos, situación de carácter institucional que creo que la mayoría de guatemaltecos buscamos que avancemos hacia instituciones sólidas, es muy importante que en una ley constitucional de este tipo y ese concepto de campaña anticipada esté claro, porque no podemos depender de qué persona llega o no llega a ocupar cargos en el Tribunal Supremo Electoral. Vemos, y voy a poner este ejemplo para digamos, darme a explicar. Vemos, digamos, una discusión de ciertos políticos en el Congreso hablando del tema de transfugismo. ¿Qué pasaría si algunos de esos actores muy criticados por los ciudadanos estuvieran ocupando la unidad de control de medios y que tuvieran una prohibición de poder aplicar la sanción de quién compite, quién no compite, y aplicar la prohibición de campaña anticipada sin concepto alguno? ¿Será que van a hacer una aplicación tendenciosa con un sesgo político, favorecer a algunos, perjudicar a otros? Es que depende qué persona esté. Entonces, ¿dependemos de qué persona llegue a la institución o dependemos de conceptos jurídicos en una institución tan importante como el Tribunal Supremo Electoral? Tenemos un tema de campaña anticipada que es prohibición, que es sanción, pero que no tiene concepto en la ley y en la reforma. La palabra campaña anticipada, algunos entendemos que puede ser, pero ¿puede dar paso a una arbitrariedad? Me parece que no. Uno de los elementos que busca corregir las reformas del 2016, esos dos conceptos que son básicos, proselitismo y propaganda. Y hay ahí un par de artículos, por ejemplo, el tema de proselitismo, que es lo que en esta época se puede hacer, digamos, fuera de época de proceso electoral, y está propiamente el concepto de propaganda, que es lo que aplicaría, digamos así, entre el periodo entre marzo y junio del próximo año, periodo estrictamente de proceso electoral. Entonces me parece que esos dos conceptos son, digamos, en buena medida ayudan a reducir lo que probablemente se ocurría anteriormente, que no había suficiente claridad en esos dos mundos, en esos dos conceptos, y por lo tanto a eso obedecía que lo de la famosa campaña anticipada terminaba siendo, digamos, un asunto
que al no quedar suficientemente claro se prestaba a interpretaciones de todo tipo. Entonces me parece, en este caso no veo, digamos, la naturaleza de dónde está el punto esencial. Uno de los aspectos fundamentales que busca corregir cabalmente las reformas que estamos aquí discutiendo es lo que se denomina proceso electoral. Y que el proceso electoral incorpora estos conceptos, incorpora las modificaciones de las fechas, incorpora el nuevo periodo que se incluye, que es denominado para inscripción de candidatos, etcétera. Entonces me parece que se acerca en buena medida a clarificar estas zonas anteriormente grises. Renzo, ¿se puede dar un ejemplo de qué es campaña anticipada y qué no? Porque si uno le pregunta a un sujeto político, nunca va a aceptar que está cometiendo o está realizando una campaña anticipada. Por supuesto. Sería el tribunal el que tiene que determinar eso. Un ejemplo de campaña anticipada, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en esta época que una persona esté hablando de la palabra candidatura, así que está hablando de candidatos, ya sea para sí mismo o hablándole a alguien más, diciéndole, mira, públicamente o a través de redes sociales, utilizar la palabra de candidatos, o el tema del llamado al voto. Esos son algunos de los aspectos, digamos, que corresponden con el concepto de propaganda y que en este caso formarían parte de la campaña anticipada. ¿Está suficientemente claro entonces campaña anticipada o no? ¿Ustedes no están de acuerdo en ese punto? Yo creo que no está lo suficientemente claro. Hay dos palabras, dice Renzo, propaganda y proselitismo. Así es. ¿Suficiente para aclarar el concepto? No, creo que no. Incluso voy a utilizar el ejemplo que él mencionó de que campaña anticipada sería decir quiero postularme. Vimos, creo que una entrevista en este canal de la anterior fiscal, en una entrevista donde lo que decía es quiero participar en política, estoy haciendo una plataforma incluyente, quiero ser candidato. Eso es campaña anticipada. Vimos un llamado de atención o apercibimiento a algunos alcaldes diciendo, mire, usted está usando unas redes sociales, tenga cuidado si no está promoviendo su figura. Hubo un criterio ahí donde sí manifestó el Tribunal Supremo Electoral por lo menos preocupación. En el otro caso, por lo menos, no sabemos que haya manifestado preocupación. Y salió el inspector del Tribunal Supremo Electoral dando declaraciones que tienen por lo menos 392 expedientes en análisis de posible campaña anticipada. ¿Qué es campaña anticipada? De hecho, una de las críticas que los guatemaltecos hemos tenido es que no hay verdaderos partidos políticos, que hay vehículos electorales. Y una manera de democratizar los partidos políticos son las elecciones primarias para que sea un proceso democrático. Y en unas elecciones primarias, ¿qué tiene que decir alguien que quiere participar en elecciones primarias? Quiero ser candidato, quiero participar, yo quiero optar a ese cargo. Eso sería campaña anticipada. O sea, buscando quizás una buena intención, el no tener un concepto puede ir en contra de la propia democratización del partido político. ¿Por qué? Si yo manifiesto una intención de querer postularme, puedo estar incurriendo en campaña anticipada y no se me permitirá estar inscrito. Y el otro efecto que ha tenido esa ambigüedad de la norma es que si ustedes, los medios de comunicación, buscan reacciones de posibles candidatos o secretarios generales sobre algún actuar o algún acontecimiento que tiene que ver con la parte política, lo que hay es silencio absoluto. No hay debate político, porque hay temor. Y hay temor porque la regla no está clara, nadie opina. Porque no sé si opino, me van a aplicar un criterio riguroso de campaña anticipada. O sea, ese fenómeno del silencio, de no debatir, de ni siquiera querer atender una entrevista, un llamado, es una consecuencia de una ambigüedad clara de la norma que no es sano. Si lo que queremos es democratizar y queremos que no sean vehículos electorales, creo que es importante definir qué es y qué no es campaña anticipada. Renzo, en ese una caso, cosa es democratizar, otra cosa es la anarquía tradicional con la que hemos tenido en el país. Es decir, que la campaña electoral casi que arranca al día siguiente de la toma de posesión de quien sea. Y entonces, en este caso estamos yendo al otro extremo. Estamos hablando de regular y ponerle tiempos. Esto es absolutamente válido hacerlo en el periodo de propaganda electoral. En muchos países la propaganda electoral, el periodo como tal, dura 3 semanas, 4 semanas, un mes. En el caso guatemalteco se ha logrado ahora en las reformas acortarlo un poco y quedará más o menos en 3 meses de duración, entre marzo y junio, donde absolutamente es válido hablar de candidaturas, hablar de llamado al voto.
pasar el resto del tiempo a hablar de candidaturas y tratar de empujar, digamos, toda una serie de fenómenos, una serie de factores, de personajes, me parece que es precisamente de los correctivos que requiere el país. Por ejemplo, en el actuar de los medios de comunicación, porque ya hay un census de querer hablar de los escenarios de 2019. El de preguntarle a algunas figuras relevantes de la participación política, pudiese caer en lo que menciona el licenciado, en alguna falta o por lo menos temor a incumplir alguna de estas normas reformadas. Yo daría un poco de vuelta a la pregunta, es decir, depende de qué se va a preguntar. Si la pregunta directamente es usted va a ser candidato, quizás no sea la forma correcta. Si se habla, por ejemplo, de cuál es la propuesta programática de un partido, ahí sí buscamos precisamente atender lo que plantea el licenciado Ralón. Pero ahí sí yo te hago una pregunta, Renzo, porque uno como periodista, uno lo que quiere saber, por ejemplo, si X personaje quiere ser candidato presidencial. Pero por supuesto, un periodista también tiene una responsabilidad y una ética, y esa ética pasa por pasarle revisión concienzuda de lo que ahora permite y no permite la ley, porque de lo contrario el periodista inclusive podría estar forzando, digamos, a que se cometa un asunto que pueda estar reñido con la ley. Es decir, aquí lo que necesita el país hoy por hoy no es saber quién va necesariamente, sino cuáles son las propuestas para sacar del conjunto del orificio de este país. Hablar de prioridades, después hablamos de candidaturas. Si invertimos la cuestión, primero hablamos de candidaturas y después nos inventamos cualquier programa, eso es más de lo mismo. Bueno, vamos, ahí no muy estoy de acuerdo, pero vamos a la pausa y regresamos en esta interesante conversación. Seguimos hablando sobre estas impugnaciones y los escenarios de aplicación de la ley electoral y de partidos políticos. Y recursos naturales. Regresamos a Sin Filtro, a la etiqueta SF Ley Electoral. Seguimos conversando sobre estas impugnaciones que se presentaron a la reforma de la Ley Electoral y de partidos políticos. Otro de los puntos que también se discuten son los famosos sondeos, las llamadas encuestas, y bueno, hay ahora unas limitantes para el momento de publicación, de realización, y un poco es el contexto de por qué también está bajo la lupa, y quiero darle la palabra aquí a Renzo, los sondeos, las encuestas, ¿por qué? Bueno, yo creo, digamos, en ningún caso, creo yo, tendría sentido en Guatemala o en cualquier otro país la prohibición de las encuestas de opinión pública. Las encuestas o cualquier tipo de estudio, eso no cabe, digamos. Lo que sí cabe es, creo yo, comenzar a regularlas. Inclusive yo me atrevo a emitir opinión muy particular, es decir, nos quedamos cortos en ese sentido. Está claro que las encuestas de opinión no es que le vayan a retorcer la mano o el brazo a una persona, pero sí ayudan en un contexto de poco desarrollo de cultura política, sí ayudan, digamos, a aclarar ese asunto. El tema es que en la práctica en Guatemala encontramos que en época electoral aparece cualquier cantidad de encuestas provenientes de empresas, de instituciones, muchas de ellas apócrifas. Y por lo tanto lo que se busca es comenzar a decir, bueno, ese escenario hay que comenzar a corregirlo, porque en la medida en que se corrija, la información, las tendencias, los resultados que plantean los estudios de opinión van a realmente contribuir positivamente a mejorar la cultura política. Pero ahí se está refiriendo a aquellas encuestas que muchas veces favorecen a un candidato o que están mandadas a hacer. De todo un poco, las mandadas a hacer, correcto, las mandadas a hacer por los medios, o las mandadas a hacer por los candidatos, las mandadas a hacer por esto. Por lo tanto, la regulación en este caso es una cosa muy superficial, que es solamente ponerle límite en materia de tiempo, es decir, que durante los últimos 15 días antes del proceso electoral, en otros países ha sido el promedio, está entre 8 y 15 días, en Guatemala nos fuimos a ese extremo de los 15 días, se prohíbe la publicación de encuestas, pero existen las prohibiciones. Existe la prohibición, digamos, de tiempos en donde lo que se busca es que después de haber publicado con anticipación encuestas con mayor calidad, etcétera, la ciudadanía, los electores tengan un momento de discernimiento, digamos, un momento de poner los resultados, las cuestiones, antes de encaminarse a ir a votar. ¿Qué pasa con los sondeos de opinión? ¿No es justo, se están pagando por pecadores en eso? Yo creo que es arbitrario completamente cómo está redactado. Digamos, cuando uno analiza los deberes y los derechos cívicos y políticos, uno de ellos del ciudadano es a estar informado, sea por una encuesta, sea por un estudio de opinión, es decir, es la posibilidad de tener acceso a la información, a la libre expresión de las ideas. Van a haber personas que van a estar, digamos, manifestando en un estudio de opinión determinados aspectos y tiene derecho la persona de poderlos conocer.
Entonces, decir si son 15 días, 8 días, prohibir eso es arbitrario y atenta contra la libre emisión del pensamiento y la posibilidad de que el lector esté debidamente informado. Que va a inclinar la balanza a una encuesta que salga en el día 14 o en el 13 o en el 12, o que salgan varias, porque la norma está amplia, a que sea cualquier encuesta y cualquier estudio de opinión, pues lo que se cuestiona ahí es que es una arbitrariedad, limita en cierta medida que en ese espacio de la recta final esté informado el ciudadano de cómo va la situación o de poder manifestar sus puntos de vista en un estudio de opinión o en un levantamiento de encuesta. La credibilidad, el prestigio, la reputación de quién hace o quién no hace una encuesta, creo que lo han venido forjando diferentes instituciones en donde se conoce quién en una encuesta, quién la está firmando, cuál fue la muestra, y es uno como ciudadano el que define si es creíble o no es creíble lo que está ahí. ¿No debería ser el filtro del ciudadano para estas encuestas? En un país desarrollado con cultura política de otra naturaleza, sí. En Guatemala no, y eso lo dicen los encuestas, los estudios de cultura política que desde el año 2000 hasta la fecha, cada 2 años, hacen diversas instituciones académicas como la Universidad de Vanderbilt, digamos, en conjunto con otras organizaciones nacionales que indican que precisamente en Guatemala lo que tenemos es un proceso de desinformación creciente, y está claro que los estudios de opinión pública en época electoral son un importante elemento en positivo o en negativo. Aquí lo que busca, creo yo, comenzar a hacer a partir de la ley electoral es comenzar a regular, comenzar a normalizar, comenzar a evitar otra vez otra área de disfuncionalidades. Y en la práctica lo tenemos. Está claro que en resultados de ciertas encuestas no necesariamente muy objetivas, digamos de los años 2011 y 2015, comenzaron a plantear cuestiones que generaron finalmente tendencias absolutamente, digamos, discutibles y que no estaban necesariamente fundamentadas. Entonces, pensar en la discrecionalidad del elector, insisto, funcionará en otro tipo de sociedades. En Guatemala, la ley electoral tiene que marcar pautas de cómo ir mejorando ese tipo de elementos. Se nos está terminando el tiempo. Hay otros puntos que también se impugnan dentro de esta reforma a la ley electoral. Rápidamente, 2 puntos delicados. Uno de ellos tiene que ver con la jurisdicción privativa del Tribunal Supremo Electoral. La Constitución ha diseñado en materia de jurisdicción, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción privativa en algunas materias. En materia electoral, la jurisdicción es a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Aquí se impugna la redacción de un párrafo que le da la facultad al Tribunal Supremo Electoral de poder él exclusivamente determinar todo lo establecido en el artículo 219 de la ley electoral, que se refiere a actos que infrinjan la ley que puedan ser constitutivos de delitos. Los delitos, o sea, en todo caso, si cualquier autoridad tiene conocimiento de un hecho ilícito, lo que debe hacer es trasladarlo a la autoridad competente. Hay una autoridad competente para investigar, hay otra autoridad competente para llevar esa jurisdicción que es ordinaria. La redacción, lo que se está impugnando es la frase que genera ambigüedad de si puede o no calificar dentro del ámbito delictivo la jurisdicción privativa electoral, porque no le compete, porque eso le compete al Ministerio Público, porque hay tribunales específicos para esa materia. Y esto tiene un efecto de fondo porque el carácter privativo de la jurisdicción, que está en rango de ley constitucional, en rango constitucional, deja de serlo, deja de ser privativo si lo que hacemos es alimentar algunas materias que ya son de orden ordinario, como pudiera ser la sanción de esos hechos. Ese es un artículo, y el otro, rápidamente, porque sé que estamos cortos de tiempo, es los que tienen que ver con la utilización de los recursos naturales. La intención, muy probablemente el espíritu de lo que se buscaba, es lo que, digamos, nos molesta a muchos, de que se dañe algún tipo de, digamos, patrimonio natural, algún bien natural, pintar las piedras, las pintas de algún árbol, de alguna vía pública, pero la redacción es muy mala. La redacción es muy mala porque prohíbe la utilización de esos bienes públicos antes, durante y después de las elecciones. Y la utilización
En esos listados de bienes están las frecuencias radioeléctricas, las aceras, las vías públicas, es decir, no puede estar prohibida la utilización. En todo caso, lo que puede ser una actitud prohibida es el daño, el perjuicio, el abuso del derecho que no sea de acuerdo a la naturaleza del bien. Esa no es la mejor redacción la que tiene el artículo. Entonces, ¿qué se busca con la impugnación? Es quitar, que sea expulsado del ordenamiento jurídico esa frase de utilización que es demasiado amplia. Una redacción que puede dar problemas, dice el licenciado Relón, en el primer punto por la jurisdicción privativa y el segundo por la utilización de recursos naturales. Muy bien recordamos lo del uso de las pintas, las vallas, las paredes, las piedras y todo. ¿Se redactó mal esta parte? ¿Puede dar pie a problemas a futuro? Yo honestamente no veo las dificultades en ese sentido, me parece que estamos jalando el hilo a un extremo en donde vuelvo un poco con lo que planteé minutos atrás, que es la intencionalidad, no solamente jurídica, sino política, en este momento y hacerlo de esta forma, porque me parece que al hacerlo de esto nos traemos, si esto hay que tomar en cuenta primero que esto obviamente se acciona ante la Corte de Constitucionalidad, esta Corte que en febrero del 2016 dio un importante estudio jurídico en donde pormenorizó cada uno de los artículos que posteriormente fueron sancionados por el Congreso de la República. Entonces, digamos que esto pasó por un filtro de orden constitucional, yo diría, de buen nivel. Ya habría que llamar inclusive a nuestros televidentes a que pudieran ver ese dictamen y creo que aborda cada uno de los artículos mucho más de los que aquí estamos discutiendo. Entonces creo yo que si esto ya pasó por ese filtro, en este caso jalar el hilo lo que implicaría es traerse abajo una importante columna, digamos, de las reformas electorales y dejar el proceso electoral con mayores vulnerabilidades, proceso electoral 2019 con unos niveles de vulnerabilidad muy altos. ¿Qué pasa si se dan con lugar esta acción de inconstitucionalidad? ¿Cómo queda la norma? Bueno, quedaría, digamos, mochada, le pegarían un golpe muy fuerte. Y el CACIF sería responsable, digamos, de echarse abajo uno de los pocos avances que en materia electoral y en materia de reivindicación importante tiene el país. Entonces, y además tomando en cuenta que las reformas electorales en ese país previas a la del 2016 solamente se dieron en el 2004, 2006, es decir, la evolución en materia electoral del país es muy lenta. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de ser de pronto la instancia anticambio de este país, de ser una institución que podría estar planteando, y si la Corte da con lugar a esto, un proceso regresivo tremendamente peligroso y reitero, abriría muchísimo más la vulnerabilidad del proceso electoral y del resultado que de ahí pueda emanar. Antes de cerrar, ¿una respuesta? Sí, creo que difiero completamente. Si se deja esta normativa, tendremos un Tribunal Supremo Electoral con facultades discrecionales que puede favorecer o perjudicar a discreción a determinados candidatos o a determinados partidos, con un exceso de funciones que traspasa hasta la jurisdicción ordinaria, con, digamos, una ambigüedad que hoy están unas personas en el Tribunal Supremo Electoral y tal vez por eso se quiere defender férreamente errores notorios, graves de una mala redacción y de vicios de inconstitucionalidad, pero si cambiáramos a los actores y las personas, esa misma redacción se vería como todo lo contrario. En lugar de defenderlo férreamente y básicamente decir que no hay ningún problema, creo que se verían esas facultades discrecionales y esos abusos. ¿Qué tenemos que apuntar? Instituciones fuertes. No queremos financiamiento ilícito, no queremos campaña anticipada, no queremos que sean vehículos electorales, entonces hagamos un buen trabajo. Respetemos la Constitución, pero no redactemos normas ambiguas y apostemos a las personas que están hoy en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, Renzo, el licenciado Estuardo, por esta interesante conversación. Yo creo que vamos a seguir profundizando de aquí en adelante sobre la reforma electoral y sus alcances. No se vaya, viene María Elisa Gómez. Gracias, Benkei, a ti y a tus invitados por el análisis sin filtro. Como todas las noches, queremos presentarle una última noticia por demás curiosa. Los víveres que Lucy Sparrow ofrece en sus anaqueles tienen un ingrediente en común: fieltro. Son 31,000 piezas que esta artista británica expone en esta celebración de las marcas en Los Ángeles. Veamos. Parece un supermercado como todos, pero no lo es. Aquí todos los productos, desde las gaseosas hasta los frijoles, son de fieltro. Se trata de una exposición de la artista británica Lucy Sparrow en Los Ángeles.
Ella misma fabricó a mano las 31.000 piezas que componen la exhibición y las arregla personalmente en los anaqueles como si fuera empleada de la tienda. Según la artista, se trata de productos icónicos con los que tienes lazos emocionales. No es en absoluto una crítica al consumismo, es una celebración de las marcas y los sentimientos que tenemos con la familiaridad. Es una celebración del diseño, del empaquetado, de los diseños fuertes. Todas las piezas están a la venta y muchos se entusiasman. Es irreal, es medio loco, y ver todo esto me da sed y hambre, solo quiero comerme todo. Eso sí, las piezas cuestan entre $45 y $60, bastante más caras que los productos reales. El precio del arte. Bueno, ahora sí, con eso concluimos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Por supuesto, agradeciéndole su sintonía, invitándolo para que mañana nos acompañe nuevamente y deseándole a esta hora la mejor de las noches. Hasta pronto.